Bienvenidos a Distintos Parecidos, estamos arrancando un nuevo programa. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, en el 22 de Supercanal HD y en www.unidiversidad.com.ar. Hoy en Distintos Parecidos vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante y coyuntural. Dentro de unos días, Argentina se prepara para ser el centro de uno de los eventos mundiales más importantes del año, el Foro del G20. ¿Qué significa este evento? ¿Cómo impacta en la República Argentina? Y además, en un contexto de crisis y de guerra comercial que se está desarrollando a nivel internacional entre Estados Unidos y China, ¿cómo va a impactar esto en las relaciones comerciales con Argentina? Y además, ¿cuáles serán los próximos desafíos que tienen las potencias mundiales de cara al futuro? Por eso, hoy en Distintos Parecidos, cumbre del G20. El G20 nació en 1999 como una reunión técnica de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales, pero durante la crisis económica de 2008 se convirtió en un espacio de discusión y toma de decisiones en el que participan los principales líderes mundiales. Esta será la primera vez que la cumbre del bloque se realizará en Sudamérica, y en su calidad de país anfitrión, Argentina pudo invitar a Chile y a los Países Bajos. Para la reunión del Grupo de los 20 que se va a realizar en la República Argentina, la Casa Blanca confirmó hoy en Washington que el presidente Donald Trump vendrá a la República Argentina. Efectivamente, en un comunicado Estados Unidos informó que el mandatario va a destacar ante el foro sus políticas económicas a favor del crecimiento y se va a reunir de manera bilateral con otros líderes mundiales claves. Recordemos que la reunión del Grupo de los 20 se va a desarrollar entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en Buenos Aires, junto al presidente argentino Mauricio Macri, al que Trump se refirió como un gran amigo, porque es el único mandatario con el que tenía una relación previa a la política. Dice el editorial del diario The Wall Street Journal de este miércoles que se han visto reducidas las posibilidades de que surja un acuerdo entre Donald Trump y Xi Jinping durante su reunión en Buenos Aires en el marco del G20, pero que la lógica de una tregua se fortalece a raíz de las caídas que hemos visto en los mercados de valores. El editorial se titula El Canario Comercial. Subraya que los menores volúmenes de comercio reportados representan ya una advertencia para la Casa Blanca por la desaceleración en el crecimiento que ya se observa y ante la amenaza de más aranceles que penden sobre cadenas de suministro, decisiones de inversión y la confianza. Civiles, militares y miembros del Servicio Secreto de los Estados Unidos utilizarán territorio uruguayo como base para la protección del presidente Donald Trump y de los dignatarios que asistirán a la cumbre del G20 en Buenos Aires entre fines de noviembre y principio de diciembre. Buenos Aires quiere mostrarse como es, linda y acogedora, pero estará blindada para garantizar la seguridad durante la cumbre del G20. El viernes 30 de noviembre será feriado. Esta es tan solo una de las medidas de la Casa Rosada para velar por la integridad de las cerca de 8.000 personas que acudirán al evento, entre jefes de Estado y de Gobierno, sus comitivas y periodistas de diferentes países. ¡Compatriotas, miren bien a sus dirigentes! ¡Son unos repugnantes reptiles del espacio! Cierto, somos extraterrestres. ¿Y qué van a hacer, eh? Bien, ahí estaba presentado el tema y los Simpsons también para darle un poco de humor a esta cumbre que se va a desarrollar la semana que viene en la República Argentina. Ahí veíamos un poco los tapes donde en la ciudad de Buenos Aires se ha sido cerrada, porque va a haber un gran operativo de seguridad, tanto por aire, por tierra, como también así en las diferentes calles que implican que estén cerca de los hoteles donde se desarrolle este foro internacional. Para hablar de este tema tenemos a dos invitados a quienes paso a presentar en estos momentos. Hugo Villanueva, politólogo y docente de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo va, Hugo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Y Marcelo Zanettini, director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad del Congreso. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien. Tratar de entender un poco más acerca de qué es este proceso del G20 que se va a desarrollar la semana que viene en la República Argentina, y para eso hemos desarrollado unas placas para poder entender un poco más acerca de este foro mundial que se ha creado hace aproximadamente ya 20 años. Como bien decíamos, el grupo del G20 que se reunirá desde el 29 de noviembre
hasta el 1 de diciembre está formado por 20 países que integran el grupo de los 7 más Rusia, Australia y 10 países industrializados. Además, forma parte de este grupo la Unión Europea. Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. Son los miembros que van a estar durante la semana que viene a través de sus dirigentes, sus presidentes y también algunos representantes del gabinete en esta reunión que se va a desarrollar durante 3 días, desde el 29 de noviembre al 1 de diciembre. Y bueno, ahora sí que ya está presentado el tema, vamos a tratar de entender un poco más acerca de qué es el G20 y cómo nos encontramos, cómo llegamos a este momento. Marcelo, ¿querés empezar? ¿Quién hace los honores? Bien. El G20, el Grupo de los 20, es un foro. Hay que distinguir foro de organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales son asociaciones de estados que voluntariamente se plantean una serie de objetivos y lo conforman a través de un tratado, que es el instrumento jurídico que le da existencia a la organización internacional. En este caso, el G20 no es una organización internacional, sino que es un foro de consulta, es decir, un espacio en donde se habla, se discute, se debate, se ponen en valor temas de alcance global. Y otro aspecto importante que tiene que ver con este foro es la recreación del multilateralismo, ¿sí? Porque cuando uno toma en perspectiva sistémica cómo ha funcionado el orden mundial durante el siglo XX y en estos primeros años del siglo XXI, bueno, podemos hacer referencia a que durante la primera mitad del siglo XX tuvimos las dos grandes guerras mundiales. Terminada la Segunda Guerra Mundial, comienza a configurarse un nuevo orden que se conoció en su momento como el orden bipolar, el sistema bipolar, también conocido como el de la Guerra Fría, con dos polos hegemónicos, Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética por el otro. Eso se terminó entre 1989 y 1991, y a partir de ahí comienza lo que muchos analistas hacen referencia en términos de, antes que un nuevo orden mundial, un desorden, pero está en gestación algo que todavía no sabemos cómo va a terminar de configurarse, pero claramente apunta hacia el multilateralismo, no los dos grandes polos hegemónicos, sino esta visión más integrada, sistémica, pero en donde, como todo cambio, genera tensiones, que en todo caso, a medida que vayamos avanzando en los temas, podemos ir incorporando otros elementos de análisis. Bien. Pero bueno, esta es una primera introducción. Digamos. Sí, el G20, digamos, responde, es una institución que nace de acuerdo al contexto ideológico imperante en el mundo en la década larga, que empieza en 1989 y termina en el 2001, entre cuando la perestroika, la caída del muro de Berlín, y en el 2001 con los atentados a las Torres Gemelas. Durante ese periodo es el periodo del hegemón norteamericano, la gran hegemonía norteamericana, que estaba asignado ideológicamente por la idea del fin de las ideologías, prácticamente la desaparición del Estado-Nación con el concepto que había existido durante el siglo XX, y básicamente en términos políticos y económicos por la plena vigencia del Consenso de Washington y por imponer el ideario neoliberal vigente en ese momento como, digamos, acompañando a todo ese combo que se estaba dando en el mundo.
funciona como un organismo técnico, como un foro técnico, para ir acompañando todo este progreso del mundo, y cambia de naturaleza cuando ese mundo, ese ideario, entra en una crisis severa de la cual no ha salido, que es la crisis que empieza del 2008, crisis que empieza en el 2007, que estalla en el 2008 y que todavía al día de hoy estamos viendo las consecuencias. Por eso se transforma de un organismo técnico a un foro político, porque se necesitan consultas de muy alto nivel para poder mantener la gobernabilidad de todo el sistema internacional. Un sistema internacional en el cual su sustento económico ya no se corresponde con ese ideario que había en la década del 90. Y eso es lo que estamos viendo, y esta cumbre, digamos, no son cumbres que tengan grandes resultados, sino que son múltiples conversaciones bilaterales y tienden a mantener un sistema multilateral, digamos, medianamente en funcionamiento. Cada vez hace más ruido. Bien. ¿Cuáles son los puntos? Es importante la observación que haces, porque en un primer momento sí surge con un perfil muy técnico. Pero luego, efectivamente, a partir de la crisis del 2008, ya comienza. Si bien el disparador es la crisis de naturaleza financiera, después se van involucrando otros problemas ya que asumen una jerarquía ya estrictamente de carácter político y de alcance global, como dije anteriormente. ¿Sí? Bien, ¿cuáles van a ser los puntos centrales, digamos, que se van a discutir en este foro que se va a desarrollar la semana que viene en Argentina? Puntos centrales, digamos, uno puede inferir que es lo que vos comentabas en un principio, la conflictividad creciente que hay entre Estados Unidos y China, digamos. Y no solo entre Estados Unidos y China, sino que en general hay una tendencia a que las grandes economías intentan abroquelarse sobre sí mismas, hay una tensión, digamos, que producto de esta crisis que se desató en lo económico, que está generando fuertes efectos políticos a nivel global. Hay, producto de esa crisis, hay una serie de democracias iliberales que dicen algunos autores, Duterte en Filipinas, Orbán en Hungría, Bolsonaro, que es una incógnita, el propio Trump, que rompen con todo el ideario liberal, digamos, liberal en los derechos, y el propio Putin, digamos. Claro. Y algunos están hablando de una cuarta generación de democracia que sería muy conservadora en los conceptos morales, en los valores, y con un cierto grado de redistribución hacia lo interno, digamos, en lo económico. Bien. Y por lo tanto entra en contradicción tanto con el liberalismo económico y entra en contradicción con el liberalismo político. Bien. Y sobre todo en esto, ¿cómo tenemos que interpretar o qué es esta batalla comercial que se ha desarrollado entre China y Estados Unidos? ¿Por qué es lo que pelean puntualmente? Pelean por la hegemonía. No debemos olvidar que básicamente estamos hablando de disputas de poder. Sí. Y en el anterior sistema al que hice referencia, la disputa era entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero de naturaleza militar. Ahora la disputa por la hegemonía es entre Estados Unidos y China, pero es de carácter comercial. Claramente la visión del presidente Trump recuerda la visión de comienzo del siglo XX de Estados Unidos, cuando tenía una política aislacionista. Y eso es de alguna manera, más allá que Estados Unidos sigue formando parte del NAFTA y lo han renegociado ahora con México y con Canadá, esa mirada de Trump, que a mi juicio es errónea, pero toma, digamos, confronta con la que tiene China, que es exactamente opuesta en términos de liberar el comercio. Hoy China claramente es el adalid, el
el referente en términos de liberalización del comercio, algo que a priori uno podría decir como si siempre lo fue Estados Unidos. Esas son las contradicciones que evidentemente han existido y van a seguir existiendo, pero centrados sí entonces en esta batalla o lucha o como se le quiera llamar comercial, en donde incrementan los aranceles, la contraparte responde también incrementando aranceles, con lo cual van cerrando las economías y perjudicando en cierto modo a algunos y favoreciendo a otros según la mirada que cada uno tenga en términos de cuando uno es comprador o es vendedor de sus productos o servicios. Pero esto genera enormes tensiones porque estamos hablando de países que son enormemente poderosos, estamos hablando de la primera y la segunda economía del mundo, o muy cercanas uno con otro, pero disputan ese espacio de poder, pero también con poder político. Pero por supuesto que hay que establecer también diferencias en cuanto a cómo abordan esta problemática, porque en el caso de China tenemos un sistema económico capitalista, yo diría capitalista, salvajemente capitalista, porque hay que ver que en el caso de China, el trabajador, en China no vamos a encontrar, por ejemplo, organizaciones sindicales como vamos a encontrar en otros lugares o en el mismo Estados Unidos. Y en donde las condiciones de trabajo claramente recuerdan las primeras etapas, yo no diría como fue en la Revolución Industrial, pero se acerca mucho. Bien. De modo que hace eso mucho más difícil, es mucho más complejo los análisis. ¿Sí? Vamos a seguir hablando acerca de esto, de esta batalla comercial entre Estados Unidos y China, pero ahora vamos a ir a un corte en Distintos Parecidos, ya volvemos. Segundo bloque en Distintos Parecidos y hoy estamos hablando del G20, esta reunión de mandatarios que se realizará la semana que viene en la República Argentina y que ya ha desarrollado un despliegue de seguridad impensado hasta esta fecha porque van a venir presidentes de todos los miembros del G20. Estábamos hablando un poco acerca de esta batalla comercial que se va a desarrollar o que se está desarrollando en realidad entre Estados Unidos y China. Y por otro lado, entender cómo es las dinámicas económicas que tienen, por ejemplo, estos países. Se habla de que la semana que viene existe la posibilidad de que haya una reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, el presidente chino, y quiero que ustedes analicen un poco esta situación, cómo se puede interpretar. Yo creo que no acuerdos espectaculares o soluciones espectaculares no creo que vaya a haber. Sospecho que va a ser un proceso largo que va a tender o hacia un arreglo, digamos, hacia una reconfiguración del esquema político, económico, mundial o hacia una profundización de las disidencias, pero no creo que vaya a suceder un solo evento que cambie el tema. Acá lo que estamos en una fuerte crisis, digamos, es en el rol del Estado. A ver, para poder entender cómo se origina esta guerra y el papel de Trump en esta guerra, es en el fracaso del Estado, de la promesa del Estado hacia los ciudadanos. Y con eso podemos encontrar un hilo conductor para explicar tanto a Trump, Bolsonaro y a un montón de otros qué fracasó el Estado con respecto a sus ciudadanos en Estados Unidos. No les pudo cumplir el sueño americano. Gana Trump con el voto de los Homero Simpson desempleados, digamos, con empleos de baja calidad. El principal empleador en Estados Unidos es Walmart, con empleos de bajísima calidad y con alta rotación. Toda esta gente que vive en el Rust Belt, en el cinturón del óxido, son gran cantidad de pueblos que comienzan en el medio oeste norteamericano, desde Texas hasta la frontera en Canadá, gran cantidad de ciudades que le llaman el cinturón del óxido porque está plagado de fábricas oxidadas. Y el discurso de Trump fue cerrar la economía
y traer las fábricas que se han venido a China y a México. Por eso el conflicto que tiene con el NAFTA y esta guerra central que tiene con China. El problema que no se termina de resolver con esto, porque ha cambiado la matriz productiva, digamos, el modo de producción capitalista está en un proceso de concentración tan grande y la tecnología está cambiando tanto la forma de producción que esas fábricas de Detroit que tenían decenas de miles de trabajadores, si Trump tiene éxito y la trae, esa fábrica va a tener cientos de robots y una docena de trabajadores. Claro. O sea, no va a poder... No significa que amplíe la cantidad de empleo. Claro, y estamos en ese proceso de que su promesa política hacia su base electoral es generar esta guerra económica para poder sustentarse. Claro. Y contra eso es que ataca al establishment del Partido Demócrata, que era el responsable de la globalización. Claro. Y existe a su vez otro ataque hacia el Partido Demócrata en Estados Unidos, que es de la izquierda de Estados Unidos. En estas elecciones de medio término, en realidad los dos grandes triunfadores por cantidad de representantes que han elegido es Trump y la izquierda de Estados Unidos. Claro. Hay un proceso de polarización incipiente en la sociedad producto de que el Estado tradicional no ha podido cumplir con esa promesa. Claro. Y esto pone en crisis a todas las instituciones que tuvieron su brillo en la década del 90, incluida esta que tiene que convertirse en un foro del más alto nivel, porque como técnico no podía promover ninguna de sus... Y en ese aspecto también entra en crisis el rol del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál va a ser el rol puntualmente del Fondo Monetario? Y el rol del Fondo Monetario Internacional es prestamista, de última instancia, pero es un prestamista de última instancia que lo único que hace es garantizar el pago de las deudas previamente contraídas. Esto, ¿qué es lo que implica? Que genera ajustes en las economías que caen bajo la órbita del Fondo Monetario, ajuste destinado a garantizar el pago de la deuda, a salvar a los bancos, a salvar a los fondos de inversión, a salvar al mundo financiero transnacional. Y las economías sobre las cuales opera terminan con unas crisis espantosas. Por ejemplo, Grecia ha tenido una caída que es aproximadamente del 20% del producto durante toda la experiencia del fondo. Ha tenido una emigración hacia el resto de Europa que ha perdido casi un 10% de su población y una caída enorme, digamos, en calidad de vida, en expectativa de vida, en promedio de vida. Eso implica el papel del fondo en este momento y es un papel que está cuestionado porque solo sirve como dominación, pero es porque está cuestionado todo el sustrato socioeconómico que sostenía este mundo. Claro, y del otro lado tenemos a China, digamos, a esta superpotencia que se maneja, digamos, con las lógicas, usted lo dijo, del capitalismo salvaje. Sí. Yo tengo otra mirada. Bien. Distinta, porque lejos de defender al Fondo Monetario, tengo que decir que el Fondo Monetario va a donde lo llaman. No es que el Fondo Monetario diga, voy a ir a la Argentina y voy a hacer lo que yo quiero, voy a ir a Grecia y voy a hacer lo que yo quiero. No, el Fondo Monetario va a donde lo llaman. Si la Argentina llamó al Fondo Monetario, hay que preguntarle a la Argentina por qué llamó al Fondo Monetario. Si Grecia llamó al Fondo Monetario, el caso de Grecia es distinto porque forma parte de la Unión Europea, está en la zona euro, un país que está en la zona euro tiene compromisos, porque no todos los países de la Unión Europea forman parte de la eurozona, pero sí tomaron la decisión en su momento de formar parte de la zona euro y hay requisitos que deben ser cumplidos. Si no se cumplen, o pagar los costos o tenés que retirarte de la zona euro. Entonces, la mirada mía es distinta en términos de el Fondo Monetario, sin dudas, que hace lo que muy bien vos explicabas. Pero eso es lo que hace cualquiera, porque si a vos alguien te viene a pedir 100 pesos y vos le decís, bueno, tomar los 100 pesos, ¿cómo me lo vas a devolver? ¿Quién pone las condiciones? ¿Vos o el que te pide la plata? Las pones vos. Pero vos no le dijiste a esa otra persona, che, te voy a prestar 100 pesos. Claro. Esto que estoy simplificando, pero la realidad es esa.
no es una buena noticia que la Argentina haya tenido que ir al fondo. No es bueno. Bien. Ahora, la pregunta que uno se puede hacer en este sentido es ¿qué pasa o qué hubiera pasado si no hubiera ido al fondo? Entonces, lo que quiero dejar en claro en primer lugar es eso. El fondo claramente hace eso y es durísimo. Es durísimo. Está bien que presta plata a una tasa de interés que no se va a conseguir en el mercado y que hoy la Argentina no está en condiciones de conseguirlo. Eso está clarísimo. Ahora, digamos, como contraparte a eso, yo te presto plata a una tasa de interés accesible vis a vis a cualquier otra, pero me cumplí las condiciones estas. Claro. De lo contrario no te doy la plata. Bueno, dicho esto, en todo caso podemos después retomar el tema del fondo, pero, porque participa por supuesto también... Sí, va a estar Christine Lagarde. Pero naturalmente, esto forma parte de la complejidad creciente del mundo actual. Si uno mira cuánto duró la antigüedad, más o menos 4.500 años, los procesos eran mucho más largos. ¿Cuánto duró la otra etapa, el medioevo, más o menos 1.000 años? La modernidad, 350 años, vamos viendo cómo se va cortando. La contemporaneidad, que nace con las dos grandes revoluciones, la francesa de carácter político y la revolución industrial de carácter económico. Ese es el mundo contemporáneo en el que vivimos hoy. Pero, ¿qué estamos viendo? Un proceso de aceleración de la historia. Entonces, donde la inmediatez y la irrupción, como muy bien señalabas, de la tecnología, impacta de una manera tal que el efecto se da absolutamente en todos los ámbitos. Entonces, lo que estamos viendo... Y voy a tomar como elemento a un autor, Melamed, que publicó ese libro, El futuro del trabajo y el trabajo del futuro, o es algo inverso el título, pero se refiere a eso, y plantea en qué mundo vivimos. Y es un mundo extraño, ambiguo, es un mundo muy volátil, sumamente volátil, es un mundo incierto y sumamente complejo. Claro. Entonces, cuando hablamos acerca de la pérdida de empleos, sin ninguna duda, vamos a tener pérdidas de empleo, pero también vamos a tener otros nuevos empleos que todavía no sabemos cómo van a ser. Pero por otro lado, también hay que cambiar, y esto lo trabaja muy bien el autor, y lo cito por eso, me parece que habrá que hablar, antes de hablar de empleo, de empleabilidad. Es decir, cómo nos reconvertimos también las personas para poder ser empleables, porque Rifkin hace muchos años ya planteó el tema que el horror económico, algo así, que era, hablando en términos marxistas, ya no vamos a hablar de explotación, sino que no vamos a tener la posibilidad de ser explotado. De ser explotado, con lo cual es más grave, porque el que es explotado al menos tiene trabajo, es explotado pero tiene trabajo. Claro. No, estamos en una instancia en donde ni siquiera va a ser explotado, es decir, va a ser un desempleado que no va a tener con qué vivir. Bien. Bueno, ese es el horror económico al que hablaba, hace referencia, ya fue publicado hace muchos años, pero ya el fin del trabajo. El fin del trabajo, claro. La complejidad. Bueno, estos temas que involucran a todos los países en el mundo, independientemente en el caso de China, por su sistema, bueno, es distinto, es un caso distinto. Pero en los otros países, bueno, esto es algo que va a generar, no es que sea un problema de un país y de otro, no, porque también con esto se conecta el problema de la emigración y la inmigración. ¿Sí? Entonces ahí se genera otro problema también de carácter político, económico y cultural, que lo estamos viendo en Europa, pero también lo vemos en América Latina, lo vemos en Asia, en todo el mundo. Entonces estos son temas que deben ser tratados en un ámbito como este, en un foro como el G20. De hecho, y con esto redondeo esta idea, uno de los temas que planteó la Argentina tiene que ver con esto, con el futuro del trabajo. Bien, justamente eso queríamos que lo dejemos para el siguiente bloque, cuál va a ser el rol y cuáles han sido las propuestas que ha dado la República Argentina frente a este foro del G20 que se va a desarrollar la semana que viene en la República Argentina. Vamos a ir a un corte en Distintos Parecidos y ya venimos.
Tercer bloque de Distintos Parecidos y hoy estamos hablando de G20. ¿Cómo lo están llevando al programa? ¿Cómo se sienten, chicos? Bien, bien. Bien, bien. Bien, perfecto. Gracias por lo de chicos. Sí, gracias. Iba a decir lo mismo, claro. Y había quedado una pregunta pendiente acerca de cuál va a ser el rol de la República Argentina en esta situación y en este foro que se va a desarrollar la semana que viene. Arrancás vos y... La República Argentina, uno de los temas que ha planteado es el de la empleabilidad, un poco lo que estábamos discutiendo, no sé si al terminar o en el corte, estábamos discutiendo sobre el tema del trabajo, digamos. Grave problema o la transformación que está teniendo el modelo productivo global en este momento es que cada vez se producen más cosas, más baratas y de mayor calidad con menor cantidad de mano de obra involucrada. Claro. Por lo tanto, hay una tendencia, ya no te diría secular en lo largo de siglos, sino de décadas, de que cada vez el modelo productivo requiere menor cantidad de gente a nivel global y por lo tanto va quedando una expulsión grande de gente que, como decíamos, no recuerdo si en el bloque o en el corte, que decía Marcelo, que gente que no tiene posibilidad de ser explotada, es excluido. Claro. En la concepción marxista, el desocupado cumplía una función, que era ser el ejército industrial de reserva que bajaba el salario de los trabajadores, pero tenía una función social. Acá quienes quedan excluidos del modelo productivo no tienen ninguna función social. Cuando uno se pone a pensar las implicancias que tiene, digamos, filosóficas, como estamos formados todas las civilizaciones con el valor que le dan al trabajo como significación del ser humano, de que una persona no va a tener trabajo y no tiene posibilidades de adquirir condiciones de empleabilidad, porque cada vez es más restringido, eso es uno de los problemas y ese es el futuro en el cual los líderes mundiales tienen que discutir, que es un tema que ha planteado la Argentina. Bien. Marcelo. Sí, y a partir de eso, ¿qué debemos hacer? Porque frente al problema, uno puede hacer dos cosas. Mirar para otro lado y dejar que se consoliden las tensiones y las crisis se vayan retroalimentando y terminemos en caos, o encauzar estos procesos. Y lo importante es esto. Entonces, la otra alternativa es precisamente eso, frente al dato, porque no podemos evitar que la tecnología siga haciendo lo que está haciendo, porque si hay algo que caracteriza a la tecnología de estos tiempos, porque en la antigüedad también había tecnología, y ya los primitivos cuando lograron tallar una piedra, y bueno, ese era una tecnología también. Claro. Pero esta tecnología en particular, la que estamos viviendo nosotros ahora, es una tecnología que se recicla y se reinventa permanentemente, a tal punto que hoy las personas que adquieren un conocimiento, a diferencia de no tantos años atrás, ese conocimiento hay que reciclarlo y hay que permanentemente actualizar, cambiar cosas, desaprender cosas aprendidas, volver a aprender otras. Sí. Entonces, por eso el hacía referencia antes al concepto, es más importante incorporar el concepto de empleabilidad antes que el de empleo, porque tenemos que cambiar la cabeza, porque ya el mundo que nosotros conocimos y el mundo en el que nos educamos, la generación nuestra, ese mundo ya no existe, ni va a volver a existir. El futuro no existe como antes existía. Antes uno podía hablar del futuro, porque el futuro iba a llegar en algún momento. Ese futuro ya llegó, hoy está. Entonces hoy, o uno habla del pasado, hablamos de la historia y hablamos del presente, pero no tiene sentido hablar del futuro, porque el futuro ya está. Hoy, el desarrollo de las neurociencias, el desarrollo de la nanotecnología, 3D, la robótica, la ingeniería genética, todas estas cosas y tantas más, hacen que uno tenga que pensar en que se van a ir generando otros trabajos. Claro. Pero claramente hay que capacitarse para eso, son trabajos hipercalificados.
Entonces, ¿qué se hace con toda esa gente que ya no tiene la oportunidad de formarse? ¿Qué se hace con la gente que no va a tener nunca oportunidad de formarse porque ya está condenada a situaciones de pobreza, con lo cual ni siquiera tienen la posibilidad de tener algunas oportunidades? Entonces es tremendamente complejo y lo tenemos en la Argentina claramente, en América Latina en general, porque el continente con mayor desigualdad en el mundo no es África, es América Latina. Es América Latina. Entonces, esto del trabajo es central, es uno de los temas planteados por la Argentina. El otro es el de la seguridad alimentaria. ¿Qué vamos a hacer con un mundo en donde, ya lo planteó hace muchos años Giovanni Sartori, la tierra explota? La tierra es finita, los recursos son finitos. El horizonte de Malthus. El horizonte de Malthus, claramente. ¿Cómo vamos a hacer? Porque acá hablamos que podemos alimentar... ¿Qué es el horizonte de Malthus? Bueno, hacía referencia a un crecimiento en el cual, bueno, para simplificarlo, los recursos, la población iba a crecer más que la posibilidad de poder contar con los recursos. Con los alimentos. Con los alimentos. Claro, que los alimentos suben en forma aritmética y la población en forma geométrica. En algún momento no alcanza y se regula por hambre. Claro. Entonces, eso, que ya está pasando. No es que vaya a pasar, no, ya está pasando. Y no está pasando, no hace falta irse a lugares que siempre uno ve en la primera plana de algún diario o en las pantallas en un móvil. No, está pasando acá, cerca de donde vivimos nosotros. Acá en Mendoza también pasa, en lugares marginales, no hace falta irse muy lejos. El cuarto mundo está acá entre nosotros. Por supuesto, por supuesto. Entonces, perdón, me hiciste reír cuando estabas comentando, me hiciste acordar al Indio Solari. Es todo un palo, el futuro ya llegó y no es como lo esperaba. Sí, claro. Y a todo esto, ¿cuál va a ser el rol, digamos, por ejemplo, de otros países? Por ejemplo, Rusia con el presidente Vladimir Putin o Alemania con Angela Merkel. Bueno, Rusia Rusia es el viejo imperio de los zares que está resurgiendo. Digamos, las líneas geopolíticas de Rusia, de la Rusia imperial, de la Rusia zarista, la siguió conservando durante el periodo de la Unión Soviética. Stalin, todos fueron zares rojos, digamos, la misma autocracia, la misma forma de gobierno, y Putin vuelve a tomar ese lugar de los autócratas rusos, del viejo populismo ruso, y que está en conflicto con Occidente. Rusia se encuentra, digamos, con una visión que se siente parte de Europa, traicionada por Europa, invadida repetidamente por Europa, por Polonia en 1600, por Suecia en 1700, por Francia en 1800, por Alemania 2 veces en 1900, y se siente traicionada por Europa y se siente que es la verdadera heredera del corazón de Europa, que era del Imperio Romano de Constantinopla. Y es la encarnación de esa visión, es Putin. Y eso lo lleva a confrontar con quien ha ocupado el lugar de Occidente, que es Estados Unidos, el rol central de Occidente. Y por eso, en una alianza con quien tiene una confrontación económica, han conformado un polo de poder y de seguridad que es equivalente al de la OTAN, digamos, que es el Acuerdo de Cooperación de Shanghái, que es básicamente Asia Central, estructurada en base al eje Moscú-Pekín. Y eso lo lleva a confrontar en sus fronteras, en su territorio que considera que históricamente le pertenecen, que es Ucrania, Crimea, en la región del Donbass, y hacia la región que siempre aspiró, que es tener un acceso al Mediterráneo. Por eso confronta con Estados Unidos en Siria, por eso, y tiene un enfrentamiento secular también con las corrientes más extremistas de la civilización islámica. Y todo eso está expresado en Putin. Es una figura dura, potente, y que más que en consideración económica tiene un hombre producto de la geopolítica, y que hay que entenderlo en la clave de los 4 variantes geopolíticas que han estructurado a Rusia. ¿Y en este sentido? Sí. Y además está en su ADN, en la historia de Rusia, es un zar. como bien, claro, como muy bien lo explicabas.
Y además es un personaje carismático, claramente. Y se formó en la KGB, entonces están todos esos elementos presentes. Si uno aspira a tener el mundo feliz que planteó Aldous Huxley, eso es imposible. Ni la utopía de Tomás Moro y demás, eso no es posible. Lo que tenemos que pensar es que es un equilibrio inestable. Inestable. Entonces lo que se trata es de mantener ese equilibrio y dentro de ciertos márgenes que le dé esa estabilidad. Por eso el G20 es un ensayo, digamos. Claro. Es un ensayo. Hay que ver, y como todo ensayo, trabaja sobre la base de prueba y error. ¿Y por qué el G20 y no Naciones Unidas si ya tenemos Naciones Unidas? Es que es otra cosa. Claro. Naciones Unidas es otra cosa. Además es una organización internacional, Naciones Unidas. Y en Naciones Unidas están los poderosos y los que no tienen poder. Están todos. Pero en el caso de Naciones Unidas, cuyo corazón es el Consejo de Seguridad, donde están los 5 grandes que tienen su poder de veto y manejan conforme a sus intereses, la realidad es que en el mundo sí, y funciona sobre la base de los intereses. ¿Cómo funcionan? Como funcionamos todos. Las personas también funcionamos conforme a nuestros intereses, aun cuando buscamos ser solidarios. Estamos manejando también nuestro propio interés porque hay gente que es solidaria. No trabaja en función de un interés de lucro, sino un interés de ayuda solidaria y demás, pero no deja de ser un interés. De modo que los países también funcionan conforme sus intereses y esos son permanentes. Claro. Porque en el mundo de la política internacional no hay amigos, hay aliados y lo único que hay son los intereses y que están permanentes. Por eso Rusia va a seguir siendo Rusia, como lo fue siempre, China va a ser también como lo fue siempre, Estados Unidos como lo fue a partir del momento en que toma la posta del Reino Unido, cuando ya deja de ser la potencia hegemónica de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX y toma esa posta de Estados Unidos. Todo este sistema sumamente complejo, que es el modelo de Kyogeninai, el de la interdependencia compleja, para tratar de entender en términos de paradigmas, de análisis, entender esta complejidad creciente. Entonces, todos los análisis que se pueden hacer y son provisorios. Son provisorios. Trabajamos sobre la base de conjeturas también, la prospectiva, imaginar escenarios, pero la realidad es cambiante. Y cambia también de acuerdo al aparato teórico con que se lo mire. Parte de la interdependencia compleja, yo parto de otra escuela, que es el sistema mundo de Wallerstein, digamos. Si tomamos esa perspectiva, digamos, lo que estamos viviendo, esta crisis que estaríamos viviendo, sería una crisis estructural del sistema mundo, que se dan cada 400, 500 años, y que implicaría un cambio profundo, digamos, que como la caída del Imperio Romano, como crisis que son casi catastróficas, digamos. Sí, coincido. Coincido porque el planteo de Wallerstein también es sumamente válido para tomarlo. Y permite, a ver, desde el término de la prospectiva, Wallerstein viene escribiendo desde el año 69, 70, que se va a producir una crisis de las características, no dice cuándo, pero describe las características aproximadamente de cuál sería la crisis que comienza en el 2008. Otro autor también que previó esta crisis que estamos atravesando, en la cual se va a charlar en el G20, es Amir Amin, digamos, que también... Chicos, nos hemos quedado sin tiempo. La verdad que es un tema sumamente apasionante, sumamente atractivo y sobre todo porque es un debate amplio y que va a llevar mucho tiempo. Se han realizado muchas reuniones. La semana que viene se va a realizar finalmente el G20 y tendremos seguramente mucho más material después de que se realice el G20. Sí. Lo único que quiero hacer es agradecerles por haber venido. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, y a ustedes los esperamos mañana a partir de las 19 en un nuevo programa de Distintos Parecidos. Chao.